el pasado miércoles el derechista Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, disolvió el Congreso de este país justo antes de que se dieran las votaciones de un juicio político en su contra por supuesta corrupción. Vamos a analizar este tema con el analista de política internacional Guillermo Ruiz. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. ¿Cómo estás, Madeleine? Buenas tardes. Gracias a ti por llamarme. Buenas tardes, Guillermo. Demos un poco de contexto. El señor Guillermo Lasso apenas va a cumplir los 2 años y este no es ni siquiera el primer intento de derrocarlo. Ya lleva aproximadamente 4 veces que el Congreso ha intentado su remoción. ¿Qué está pasando en Ecuador? Bueno, Made, a ver, vamos a contextualizar, porque no es que ha habido un intento de golpe de Estado reiterado. Ha habido procesos constitucionales que se han estado dando por parte del Congreso y ahora por parte del Ejecutivo. Curiosamente, todo es constitucional. Los ecuatorianos le llaman muerte cruzada. ¿Qué Correcto. significa eso? Significa que el presidente de la República, bajo unas circunstancias excepcionales, puede disolver el Parlamento de un solo plumazo, pero inmediatamente debe disolver su periodo presidencial y convocar en una semana elecciones para que en 6 meses todos los puestos, tanto de Congreso como de presidencial, sean nuevamente sometidos a unas elecciones a partir de cero. Este es un procedimiento constitucional de la Constitución de 1990, o sea que tampoco es algo nuevo, es parte de lo que se hizo en la época pre-Rafael Correa. Bueno, de la época de Rafael Correa en realidad. Y a pesar de que el propio Rafael Correa ha dicho que lo hecho por Guillermo Lasso es inconstitucional, también ha dicho que es una oportunidad para barrerlo a él y a todo su equipo. Segundo vicepresidente de la Asamblea de Congresistas de Ecuador, que es como se llama, asambleístas se hacen llamar ellos, eh, fue al Tribunal Constitucional a tratar de que se hiciera pues un procedimiento de inconstitucional de este documento del presidente Lasso. Ya fue resuelto, ya el Tribunal Constitucional dijo que el presidente Lasso actuó en toda regla, en toda ley. Así que la próxima semana lo más seguro es que sea entonces la convocatoria de elecciones y en 6 meses va a tener el presidente Lasso nuevas elecciones. Una también oportunidad para mejorar sus números de popularidad y tratar de llegar a unas elecciones con la posibilidad de ganarlas, porque la verdad es que ahora mismo, si bien es cierto que la oposición es muy heterogénea y está muy atomizada en derecha e izquierda, lo cierto es que en este momento perdería no solamente la presidencia, sino también el Congreso, que por cierto, desde Rafael Correa, ese Congreso pues ha sido muy heterogéneo y muy complicado. Y la verdad es que, a pesar de todo, una cosa que ha tenido de ventaja el presidente Guillermo Lasso es el apoyo del ejército unánime Sí, y también el apoyo de de hecho. las principales familias ecuatorianas De hecho, que y los salieron en las principales declaraciones, grupos. justo después que él declara esta muerte cruzada, la Fuerza Armada salió de inmediato a defender el proceso que estaba llevando el presidente Guillermo Lasso y a darle también su apoyo. ¿Sabes que a mí no me gusta que pase? No me gusta ver a militares parados frente a una cámara, 5 o 6 militares parados frente a una cámara con cara de mala gente y diciendo que garantizan el proceso democrático, porque los procesos democráticos los garantiza nuestro voto. O sea, nosotros somos los dueños de los procesos democráticos en cualquier parte del mundo. Y no es la primera vez que pasa. La presidenta de Perú está en el poder gracias precisamente a un video como este, donde los militares salen y garantizan, dicen que van a garantizar el poder. Le pasó igual al presidente Piñera en Chile y no me gusta cuando esto sucede. La verdad es que esto le da fragilidad a los procesos democráticos en América Latina. Creo que vivimos un momento grave de crisis. Sí. Quizás en los últimos 30 años no veíamos procesos tan resquebrajados de democráticos en nuestra región y ojalá esto se resuelva. Pero te digo la verdad, los procedimientos democráticos no van a poder resolver los graves problemas institucionales que tiene Ecuador y sobre todo de desigualdad política, en la cual un grupo de izquierda pues se aprovecha en muchas ocasiones de los campesinos organizados para tratar de resolver los problemas internos
sobre todo en Quito y en Guayaquil. Claro, esto podría entonces, las elecciones que se van a llamar entonces pronto, tal vez a 6 meses, podría ser un espacio abierto para que regrese el correísmo, como tú lo has mencionado, de la mano de estos grupos organizados de indígenas. Bueno, Rafael Correa no está en su mejor momento personalmente. En Ecuador en este momento el correísmo, o lo que se le llama el correísmo, podría ser una corriente viva que tiene pues, una buena cantidad de diputados y una gran cantidad de municipios. Pero Rafael Correa como tal, primero que todo, tiene una buena cantidad de juicios políticos por delante y juicios penales que tiene que resolver. De hecho, ahora mismo hay un tema de jueces que pues están tratando de resolver los problemas legales que tiene Rafael Correa. Bueno, un tema complicado que hay ahí. Lo que sí te digo, Madeleine, es que de un lado, del lado de el presidente Lazo, es donde están los grupos de poder económico, medios de comunicación. Ellos aducen que defendiendo la democracia y del otro lado están estos otros grupos, ya te digo, son muy atomizados, no estamos hablando de un grupo específico, no es el correísmo como tal, son diferentes grupos que van desde la extrema izquierda hasta el centro, partidos que ya pues han perdido fuelle, que en este momento se han coaligado con un enemigo político único, pero en realidad tienen objetivos políticos muy diferentes, ya lo habían intentado varias veces, como dijiste al principio, de pues, llevar a juicio político al presidente y no lo habían logrado. No lo habían logrado, La correcto. pregunta es, nunca sabremos si tenía los votos este grupo en el Congreso para hacer que pues, el vicepresidente de la República tuviera que asumir el mandato. Lo que sí es cierto es que en las próximas elecciones veremos si es verdad que estos grupos son tan poderosos como se dice. Sí, pero de hecho también el presidente Lazo se tuvo que haber visto entre la espada y la pared porque en declaraciones Madeleine, anteriores había dicho que el tema de la muerte cruzada iba a ser su último recurso. Eso sería lo último que utilizaría porque él creía en la democracia y él creía que todos esos fundamentos de corrupción en su contra no tenían ningún valor porque él había estado haciendo las cosas bien. claro, el presidente Lazo está manejando un país con los mismos problemas que tiene cualquier país latinoamericano, enfrentando escasez de recursos, enfrentando temas coyunturales propios de la política. O sea que tampoco estamos hablando de que en Ecuador hemos visto grandes convulsiones sociales y hemos tenido que ver tanques con el ejército en la calle. De hecho, en el periodo anterior sí vimos varias problemas en las calles y eso no llevó a que esto sucediera. Hay un debate si el presidente no se excedió en cuanto a los tiempos, no en cuanto a la legalidad. Él Claro, podía usar esta herramienta. claro. El debate es si valía la pena usarla para sostener el gobierno democráticamente. Ahora, la gente que pone una duda dice, bueno, si hubiera asumido el vicepresidente, ¿cómo hubiera quedado con el Congreso? Habría quedado raptado, habría sido secuestrado por el Congreso. Y otros dicen que si se hubiera sostenido el presidente, ahí sí habría tenido que entrar el ejército a custodiar las calles porque seguro que se habría dado un desorden social importante. O sea que yo creo que el presidente Lazo fue responsable y le evitó al Ecuador pues estos episodios. La oposición ha asumido que esta es una realidad y todo parece indicar que van a ir también a las elecciones en paz. Guillermo, ahora, repercusiones para un país en donde se vea esta inestabilidad a nivel internacional, sobre todo política, ¿no? Nosotros yo creo que debemos agradecer, gracias a Dios, esto no se ha dado en nuestro país, pero en Sudamérica lo hemos visto de manera recurrente. ¿Cómo se refleja esto? ¿Cómo lo ven de repente la inversión extranjera? Bueno, estas cosas comienzan de a poco. Hace unos días vimos un video de unos ministros aquí, de un ministro y un grupo de personas aquí en Panamá que preocupó mucho. Y estas cosas no se deben permitir, precisamente porque van en escalada. La situación, a Claro. ver, Ecuador ha sido un país con una buena estabilidad política en los últimos periodos. Yo recuerdo al Ecuador de cambiar presidentes cada 2 años, cada año después del cambio de moneda, después de la dolarización.
Y hay que reconocer a Rafael Correa, que no es precisamente santo de mi devoción, Ujú. que logró estabilizar el país. Eso sí, a punta de puño de hierro. Sí, Eso se había logrado. La pregunta es, dentro de todos estos países que han pues enarbolado la bandera de la centroizquierda o el socialismo del siglo XXI, Ecuador era uno que se sostenía y que pues no estaba teniendo problemas con ninguna potencia, se está manejando muy bien en este conflicto geoestratégico China-Estados Unidos, pero hay problemas sociales importantes, Madeleine. O sea, Ecuador es un país que da la impresión de que Guayaquil es la capital de un país y Quito es la capital de otro. Entonces, es complicado. Yo te doy el mejor ejemplo de Bolivia, entre La Paz y Sucre. O sea, son como dos países diferentes y cuando tú hablas con gente de un lado y del otro, incluso hasta no se sienten tan connacionales. Eso no está pasando en Ecuador. Y hay que evitar que llegue a esa situación de Bolivia y también hay que llegar a la situación de Perú, hay que evitarlo, claro. que es un momento donde la presidenta de Perú no solamente está sostenida por el ejército, sino que además constantemente le está llamando la atención a los presidentes de México y Colombia por supuestas injerencias. Esa es la parte que a mí me puede preocupar de lo que está sucediendo en Ecuador, que algunos gobiernos que tienen problemas internos traten de interferir en el proceso que viene. Claro, importante. Guillermo Ruiz, gracias por acompañarnos como siempre en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. A ti, Madeleine, hasta luego.